Introducción a la Traductología Unidad 1. Esta es la audioclase número 2, destinada a tipos de traducción. Les recuerdo que la audioclase 1, para ubicarnos, trató de definiciones de traducción según la bibliografía que para nosotros es de base en la cátedra, que es la de Amparo Hurtado Albir. En esta ocasión, en la audioclase 2, vamos a trabajar con tipos de traducción, que también tiene como bibliografía de base el manual de Amparo Hurtado Albir. En este capítulo, al igual que en el de definiciones, ofrece un compendio de todo lo que hay disponible en el ámbito de los estudios de la traducción en cuanto a tipos de traducción, es decir, autores que tratan sobre tipologías. Realiza un relevamiento, agrupa, saca conclusiones y proporciona una tipología que es propia, igual que hizo con las definiciones como yo comenté en la audioclase 1. Habría una clasificación que ella determina o llama tradicional, que es aquella que ubica tipos de traducción por temática y otros por metodología. Es decir, habría una clasificación tradicional temática frente a una metodológica. La temática, por ejemplo, traducción religiosa, traducción profana, es decir, una tipología conforme la temática de los textos que se traducen y otra clasificación o tipología que es metodológica por la manera de traducir. Y así, tradicionalmente, Amparo Hurtado Albir observa la oposición entre una traducción más literal y otra más libre. En la clase 1 yo comentaba sobre una tensión entre la traducción de la forma, y en ese caso tenemos una traducción que es extranjerizante, o la primacía del sentido, y en ese caso tenemos una traducción que es domesticante. La misma tensión entre traducción literal y traducción libre es la que se está mencionando en esta audioclase. Habría también la defensa de lo que se llama o se llamó tradicionalmente la justa vía media, que es una especie de balance entre la traducción literal y la traducción libre. Y luego, por último, una traducción en la que prime el sentido. Esa es la traducción el tipo de traducción que da efecto domesticante. Las clasificaciones de los tipos de traducción en el marco de las teorías modernas pueden agruparse en tipos de traducción por el cambio de código que se produce. Recuerden, en la audioclase 1 nosotros veíamos que había una definición triádica de traducción por cambio de código en traducción intralingüística. Se cambiaba de lecto, por ejemplo, cambiaba de género, por ejemplo. Traducción interlingüística, se cambiaba de lengua. Y traducción intersemiótica se cambiaba desde un sistema de producción de significado a otro sistema distinto de producción de significado. Por ejemplo, en el pasaje de la literatura al cine, como vamos a ver nosotros en la unidad 4. También en esta clasificación que se realiza en las teorías modernas, digamos desde mediados del siglo XX en adelante, conforme a la opinión de la autora, está también el grado de traducibilidad. Esto se juzga según los casos que tenemos frente a nosotros como traductólogos. También está otra clasificación por diferencias metodológicas u otro criterio por áreas convencionales de traducción. Por ejemplo, áreas convencionales de traducción, ustedes lo van a ver en las materias que ustedes tienen en las carreras, en los traductorados. Esa es una clasificación de áreas convencionales. Traducción periodística, traducción científico-técnica, traducción jurídica, traducción literaria. Por tipología textual, que se le acerca a la cuestión de las áreas convencionales, y luego por medio y modo, que de alguna manera se acerca al cambio de código. Como yo les dije a ustedes,
cuando nos referimos, digamos, a esta tripartición entre traducción intralingüística, interlingüística e intersemiótica, lo que está en juego allí es una distinción de código, de medio y de modo. Las categorías de clasificación de las distintas variedades de traducción son 4. Por el ámbito profesional, los tipos de traducción. Vean que ustedes están realizando o están comenzando una carrera en que este tipo de distinciones se realiza por ámbito profesional. Los distintos tipos de traducción que ustedes van a tener una vez que pasen introducción a la traductología y pasen métodos y técnicas y pasen terminología y documentación, ya empiezan luego de eso las materias que son de tipos de traducción. Luego por el modo traductor, según las diferentes modalidades traductoras, por la naturaleza del proceso, las distintas clases de traducción, y por el método traductor, que eso es algo que ustedes van a estudiar el año que viene, ya hablando de la traducción interlingüística, cuando estudien los denominados métodos de traducción, cada uno en su respectivo par de lenguas, español-inglés o inglés-español, español-italiano o italiano-español, español-alemán o alemán-español y español-francés o francés-español. Bueno, vamos ahora uno por uno en cuanto a los tipos de traducción. Hay una distinta posibilidad con respecto a la que nombramos recién, que es hablar de los ámbitos marcados por el campo o ámbitos no marcados por el campo. Si son ámbitos marcados por el campo, estamos hablando de una traducción de géneros especializados. Si son ámbitos no marcados por el campo, estamos hablando de géneros no especializados. Ustedes van a comenzar, están en el umbral de un trayecto formativo relativamente extenso en que las distintas problemáticas traductoras, que a su vez van a ser el motivo de la reflexión traductológica, a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, ustedes van a trabajar con traducción de géneros especializados. Las problemáticas justamente que ustedes se les van a plantear materia tras materia se relacionan con las especificidades de los géneros en cuestión, sea que se trate de documentos legales, sea que se trate de documentos técnicos, de documentos de la comunidad científica, de obras literarias. Bueno, la clasificación que tiene en cuenta los medios, y por eso yo volvía sobre la tríada de Jacobson y hablaba de la traducción intersemiótica, es aquella en la que la medialidad, la diferencia en la medialidad está presente. ¿Qué es lo que se comprende por medialidad? El sonido, la grafía y la imagen. Y bueno, elementos como lo escrito, lo oral, lo escrito y lo oral, lo audiovisual, lo musical, el factor informático, que es muy importante. Nosotros vivimos en un mundo atravesado por la digitalización y por la virtualización de las experiencias textuales. Y por último, otro factor que es el icónico gráfico, que no es un factor de menor importancia, todo lo contrario, es un factor que tiene cada vez una presencia más importante porque somos una cultura además de auditiva visual. Eso genera infografías sobre los textos, sobre cierto tipo de texto, de videotexto, que añaden, digamos, un grado de complejidad a la tarea que tiene que realizar el traductor. Porque tiene que traducir lenguajes o textualidad de medios diferentes. Entonces, bueno, allí intervienen las tareas del maquetador, tareas de diseño, etc. Así como se complejiza la competencia traductora, también se complejiza la extracción de los equipos de trabajo que se vuelven multidisciplinarios. Los modos de traducción. Amparo Hurtado Albir lo sistematiza en 5 modos. El modo simple, hay un único medio.
El modo complejo, hay un cambio de medio. El modo subordinado, hay una mezcla de medios. Como yo les decía, en el tipo de textos que incorpora infografía, por ejemplo, de videotextos que incorpora infografía. En cuarto lugar, el modo subordinado simple, la mezcla de medios con igual modo original. Y el subordinado complejo, la mezcla de medios con cambio en el modo original. Esto se ve muchísimo en la unidad 3, en el tipo de traducción que para el funcionalismo alemán se denomina heterofuncional. Eso ya lo veremos más adelante en unidad 3, dependiendo de es decir, el tipo de cambio, el pasaje al modo subordinado complejo es un tipo de cambio que se ve determinado por el encargo traductor. Lo veremos más adelante. Las modalidades de traducción se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar, la traducción y en segundo lugar, la interpretación. La traducción puede ser escrita o puede ser traducción a la vista. Y la interpretación se despliega en una cantidad, digamos, de modalidades como son la interpretación simultánea, la consecutiva, la de enlace o bilateral, el susurrado, las voces superpuestas, doblaje, subtitulado, etc. Yo les comentaba recién que esto del doblaje y el subtitulado hablan de modo subordinado simple, para citar a Hurtado Alvira, y subordinado complejo, y esto lo vamos a ver nosotros en los cambios que se suceden sobre un mismo producto y que están destinados a audiencias diferentes, a espectadores con expectativas o con aptitudes o capacidades distintas, lo cual determina que el encargo de traducción sea heterofuncional. Ya lo vamos a ver más adelante, como les dije. Bueno, dentro de esta distinción entre modalidades traductoras y sobre todo allí donde entran una especie de combinación de capacidades de traducción e interpretación, se incluye la traducción de canciones, es decir, la traducción de textos líricos, la supratitulación musical, como cuando se supratitula, por ejemplo, la ópera, la traducción de programas informáticos, la traducción de productos informáticos y multimedia. Estos dos últimos aspectos también los vamos a ver en la unidad 3, justamente porque la unidad 3, que aborda el funcionalismo alemán, trata sobre problemas de traducción que surgen con la industrialización de la traducción. Surgen con la mercadización de la traducción y con la complejidad sobre las necesidades comunicativas que se desatan con el comienzo de la era del conocimiento, también llamada era informática o era de la información. Bueno, las clases de traducción se pueden subdividir según la función y el proceso o según la dirección. Según la función o el proceso, por ejemplo, la traducción profesional frente a la traducción amateur. Y por su dirección, si se trata de una traducción que es utilitaria o instrumental, o si es una, en cambio, traducción que es documental. Esto lo vamos a ver en unidad 3, en que las clasificaciones del funcionalismo alemán, además de permitirnos hablar de un régimen clasificatorio por el tipo de traducción que hacemos, también vamos a hablar de un régimen clasificatorio por los métodos de traducción que aplicamos. Bueno, y siguiendo con la cuestión de la direccionalidad, hay una diferencia que plasmar al tratarse de traducción directa o de traducción inversa. Yo cuando hablaba anteriormente, en la audioclase previa y también en esta, les comentaba que en esta materia tenemos pares de lenguas distintos y también direccionalidades diferentes. Tenemos el traductorado del español al alemán, pero también vamos a hacer traducciones del alemán al español. Las direccionalidades en el par de lengua apuntan o hacia un extremo o hacia el otro.
Los métodos traductores, bueno, se tipifican en 5. El método interpretativo comunicativo, sobre todo cuando estamos haciendo una traducción en que prima el sentido. El método literal, sobre todo cuando se producen transcodificaciones lingüísticas. El método libre, cuando se producen modificaciones semióticas o comunicativas. Estos dos últimos métodos que yo les nombré apuntan, el primero, el literal, el de la transcodificación lingüística, a producir versiones, es decir, traducciones con efecto extranjerizante. Y el segundo tipo, que es el tercero, en esta nómina, el libre, a producir versiones que son domesticadas, versiones domesticadas o domesticantes de los textos. Y habría un cuarto método que es el filológico, que es el que produce traducción erudita o crítica. Es un tipo de traducción que también es extranjerizante y que en términos del funcionalismo alemán remite al tipo de traducción que es netamente documental.